Estamos todas, Adri, Natalia, sí. Nati llegó ahí. Listo. Entonces hoy llegamos a este capítulo de nuestra semana que es la anticoncepción alternativa, que no es el método del ritmo, que justo lo puse ahí porque pues yo tampoco usaría el método del ritmo. Ya van a ver qué pasa con el método del ritmo y por qué es que todas las personas, pues muchas de las personas que usan el método del ritmo quedan en embarazo. Si yo me estoy yendo y no les estoy contando cómo es que funciona el método del ritmo, porque es muy probable que pasa, me recuerdan. Eh, pero entonces, evidentemente, pues esto no es ese método, sino que está basado en todo lo que ya hemos visto, de cómo funciona el cuerpo, de cómo funcionamos y de en qué momentos nosotros podemos ir viendo a través de las señales que nos manda el cuerpo eh, cómo, cómo identificar cuáles son los días fértiles y cuáles son los días que no son fértiles para cualquier objetivo, ¿cierto? Ya sea quedar en embarazo o no quedar en embarazo. Hay una, pues esa es una de las ventajas de estos métodos que realmente su objetivo es darnos a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, entrar en contacto con ese funcionamiento, comprenderlo y con base en eso, pues no solo son una fuente de información anticonceptiva, sino que son una fuente de información sobre nuestra salud, ¿cierto? Sobre cómo estamos. Y pro, es también una fuente de información que puede ser usada para gestar, ¿cierto? Tanto en un caso como en el otro. Entonces, empecemos como siempre empezamos, si quieren suelten los lapiceros, los libros, pues los cuadernos, lo que tengan en la mano y pongan sus manos donde más cómodas se sientan, puede ser en sus piernas o en su pecho, o en su vientre, donde quieran. Pueden cerrar los ojos y ahí en este momento que han sacado para ustedes, exploren si es posible hacer contacto con su respiración, con el ritmo de su respiración, con la profundidad de su respiración, así como esté. Puede estar muy superficial, llegando solo a expandir el pecho, puede estar tocando lugares más profundos, expandiendo toda la cavidad intercostal, expandiendo las costillas. Puede incluso estar más profunda la respiración y estar llegando hasta el abdomen, sin ninguna intención de modificarla, solo explórala, curioséala, descúbrela, cómo está en este momento, cómo se siente el aire entrando, se siente húmedo, frío, caliente, cómo se siente saliendo. Y si estás en otro lugar, si vas a un pensamiento, si llega algún pensamiento, no hay problema, solo date cuenta que llegó ese pensamiento y vuelve a tu respiración. Vuelve a tu sensación en el cuerpo. Es posible que empieces a percibir la sensación que tiene tu cuerpo con el entorno. Es posible que percibas la sensación de tu piel con el aire que te está rodeando y cómo hay movimiento cuando ese aire entra y hay movimiento cuando ese aire sale. Inhalando, lleva tu atención al centro de tu pecho. Ahí tienes la posibilidad de entrar en contacto con el ritmo de tu corazón, con sus latidos, con su velocidad. Y en esa posibilidad de hacer contacto con el centro de tu pecho, aun si no escuchas los latidos, aun si no detectas
ese ritmo y esa velocidad, solo haciendo contacto con el centro de tu pecho. En tu próxima inhalación, explora en tu cuerpo si hay alguna tensión. Puede ser en un codo, puede ser en la mandíbula, puede ser en el entrecejo, en un hombro o en los dos, en el cuello, en una pierna, en un pie, en un dedito. Y desde ahí, desde el centro de tu pecho, inhalando, siente cómo todo ese aire se distribuye hacia ese lugar donde hay tensión, hay cansancio, hay peso. Y exhalando, siente cómo puedes también exhalar esa tensión o un pedacito de esa tensión. Inhalando, expande desde el centro de tu pecho todo eso que está ahí en tu corazón, tocando esos lugares más tensionados y más cansados, y exhalando, exhala ese cansancio, esa tensión, ese peso. Inhala por última vez y toma lo que necesites tomar de ese aire que está disponible para ti, de ese aire de vida, de ese aire de presencia, de ese aire de nutrición, lo que sea que hoy quieras tomar de él, llévalo a tu corazón, llévalo a tu vientre, a tu útero, y exhalando, expulsa todo lo que no sea parte de este momento, lo que sea parte de otros momentos que ya atenderás o que ya atendiste. Entrégaselo a la tierra para estar dispuesta en este ratico contigo. Puedes estirarte, acomodarte, empezar a abrir los ojos y volver aquí. Llegamos. Entonces, en esta anticoncepción alternativa, quiero empezar con esta diapositiva que siempre me permite que hagamos contacto con lo que sucede en ese momento en que se inicia una gestación, ¿cierto? Cuando entra un espermatozoide, llega el óvulo, que ya vimos qué es lo que pasa para que ese óvulo madure, para que ese óvulo se libere, viaje por las trompas de falopio, y finalmente se encuentre, en el caso de una gestación de un ser humano, con un espermatozoide, ¿cierto? Y en el caso de no encontrarse, pues llega al útero. En este caso, vemos que hay algo que irrumpe en lo que siempre nos hemos contado, que es que el más rápido llega, el más rápido gana la carrera y el más rápido es el que llega pues a esa parte de la fecundación. Resulta que hay estudios que muestran cómo no es tanto un trabajo competitivo, sino un trabajo colectivo. No es tanto el que llega primero, el que gana la carrera, sino como entre un grupo llegan al óvulo y parece ser una danza desde los espermatozoides como alrededor del óvulo intentando entrar, pero es un trabajo conjunto, no es un trabajo de el más fuerte y el que llegó primero, sino de los que llegan y hacen este trabajo como de danzar alrededor de esta membrana de este óvulo y finalmente el óvulo hace una elección también. Entonces, esto es disruptivo como con la historia que siempre hemos escuchado, porque se supone que el espermatozoide llega y entra, el que llega primero, pero por un lado no es el que llega primero, es un trabajo conjunto, y por el otro no llega y simplemente entra, sino que hay una danza con este óvulo y el óvulo también elige. Y cuando el óvulo elige, entonces se da una apertura en uno de los sitios, se abre paso a ese espermatozoide y hay esa elección mutua, desde un lado y desde el otro.
Aquí yo me detengo porque aunque estemos hablando de anticoncepción alternativa, hay una serie de eventos sincrónicos que se tienen que dar para que estas dos partes se encuentren, ¿cierto? Para que estas dos informaciones o fuentes de información se encuentren, la fuente de esta información, de esta explosión y este estallido, que es una eyaculación, que es el espermatozoide, y la fuente de información de todo un ciclo, que es el óvulo después de la ovulación, necesitan encontrarse y justo se encuentran, así como el sol se encuentra con la luna, ¿cierto? Hay una explosión de energía que necesita contención, que necesita forma, que necesita dónde llegar a materializarse y encuentra dónde llegar a materializarse, que es en el vacío del útero, ¿cierto? Porque una vez ellos se unen, bajan, esto lo vamos a ver en un segundito de manera más precisa, pero bajan por la trompa de falopio y se alojan en el útero, que está vacío, que no tiene nada, pero que a la vez tiene la posibilidad del todo. Entonces esto de gestar en el plan de vida no solo se evidencia en una gestación de un ser humano, sino que también es la forma en que gestamos nuestras ideas y nuestros proyectos, es decir, viene una explosión de energía en forma de ideas, de muchas ideas, como nace un proyecto, hay normalmente en un orden de creación, se empieza con una lluvia de ideas, ¿cierto? Una explosión de ideas. Y aunque uno no lo haga de manera metódica, pues de forma orgánica sí sucede. Uno empieza a tener como un montón de ideas disparadas en la cabeza y si esas ideas no encuentran una forma que las contenga, que las reciba y que les dé lugar y les dé tierra, nunca encuentran un conducto para materializarse. Entonces, en este sentido, el proceso de gestación nos está reflejando no solo la gestación humana, sino también la gestación de eso que empieza siendo invisible, que empieza en un espacio que no se puede tocar, que no se puede medir, que es intangible, ¿cierto? Y que yo vuelvo tangible a través de un receptáculo que contiene todas esas ideas y las va también filtrando, así como el óvulo va eligiendo cuál sí, cuál no, y finalmente va materializando alrededor de una de ellas. ¿Por qué empiezo con esto? Porque todo este proceso de empezar a mirar qué es lo que pasa en nuestro cuerpo está absolutamente ligado con nuestros procesos de creatividad y con nuestra energía creadora. Y es como desde lo invisible se puede manifestar, ¿cierto? Desde la posibilidad de creer en lo que aún no es tangible, empiezan a manifestarse proyectos y vidas en nuestra propia vida. Entonces, a partir de esto, pues nosotros tenemos en este momento un plan de vida o al menos una claridad actual, ¿cierto? No tanto en el proyecto y en el futuro, sino una claridad actual. Y esa claridad actual, en este caso, tendrá que ver con querer tener hijos o no querer tener hijos. Y en cualquiera de los casos, esta información siempre va a estar a nuestro favor si la sabemos utilizar, ¿cierto? Tanto si queremos como si no queremos gestar. Entonces, cuando yo hablo de eventos sincrónicos, lo digo porque acuérdense que nosotros estuvimos viendo todo el recorrido del ciclo y vimos cómo la ovulación sucede en un momento determinado del ciclo. Hay una fase de maduración, hay una fase de desprendimiento del tejido, pues que es el sangrado, y una fase de producción de progesterona, pero la ovulación, aunque se cuenta como fase, realmente es un evento puntual. Entonces, no es de varios días, es de un día. Y es un evento de todo o nada. Yo ovulo o no ovulo. Yo no medio ovulo. Ve, liberé medio óvulo, no. Es algo que pasa o no pasa. Entonces, cuando sucede, lo que sucede es que el óvulo empieza su vida y su vida dura solo máximo 24 horas. No quiere decir que todos los óvulos duren 24 horas. Ese es el tiempo máximo que tiene un óvulo de duración.
pero en promedio duran 12 horas. Entonces, la duración máxima de mi óvulo puede ser 24 horas, pero es posible que se muera antes. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen esos datos. ¿Qué sucede? Todo ese día, pues yo soy fértil porque está la presencia del óvulo. Pero hay algo que es necesario saber y es que el encuentro que tiene más probabilidades de fecundación es el encuentro que se da en una trompa de falopio, no el que se da en el útero. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que realmente necesita ser muy sincrónico el encuentro. Es decir, no basta con que haya espermatozoide y haya presencia de óvulo, pues eso es una condición, pero no es siempre suficiente. Si el espermatozoide ya ha llegado hasta la trompa de falopio y se lo encuentra en la trompa de falopio, es mucho más probable que sí haya una fecundación. Y para llegar hasta la trompa de falopio, el espermatozoide tiene que haber recorrido un camino. ¿Cuál es ese camino? Todo el canal vaginal, ¿cierto? Con el que nosotros estamos en contacto con la entrada del canal vaginal. Entonces, tiene que recorrer el canal vaginal y el útero y además parte de la trompa de falopio para poderse encontrar el óvulo allí. Cuando se encuentran ellos dos unidos, viajan por la trompa de falopio y llegan hasta el endometrio, pues hasta el útero, y se alojan en el endometrio, que el endometrio es como una camita que los recibe, ¿cierto? Recibe a ese conjunto formado por el espermatozoide y el óvulo y les da casa. Es como la tierra donde se siembra la semilla. Entonces esa tierra los nutre, los alimenta y se inicia el proceso de gestación. ¿Por qué me detengo acá? Porque de verdad cuando a mí me dicen está en embarazo accidentalmente, a mí se me forman como todas estas imágenes y este grado de sincronía que necesita haber entre el evento de tener una relación sexual y la ovulación, que yo digo como, no, todavía no alcanzo a comprender cómo lo logran accidentalmente. Pero claro, obviamente todas conocemos casos accidentales en los que hay embarazo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Claro, desde la especie misma y más cuando estamos explorando la sexualidad como un encuentro sexual de penetración, hay mucha atracción justo alrededor de la ovulación, pues porque es parte de la preservación de la especie, ¿cierto? Pero asimismo, cuando nosotros empezamos a conocer nuestro ciclo y sabemos alrededor de qué días está la ovulación, pues podemos saber alrededor de qué días necesitamos cuidarnos y necesitamos tomar decisiones respecto a qué tipo de cuidado queremos, ¿cierto? En unas parejas será condón, en otras parejas será no tener penetraciones. Esto es importante para entender y comprender qué momento de nuestro ciclo es fértil, ¿cierto? No sé si ustedes la tienen, pero hay una idea en general rondando de que en cualquier momento yo puedo quedar en embarazo, pues como de los 31 días del mes, casi que 30 yo puedo quedar en embarazo, uno es el de la suerte. Claro, yo tengo Pero, una pregunta. vale. Esas 12 horas que tú dices que dura aproximadamente el óvulo o las 24, ese es el tiempo que dura desde que sale del saquito hasta que llega al útero. O Ajá, sea, todo ese recorrido se demora nada más 12 horas o 24 horas. O sea, ajá, y cuando llega al pero útero ya se muere. No. no siempre, y no siempre el recorrido dura 24 horas, o sea, no quiere decir que el recorrido dure 24 horas, sino que él sale e independientemente de lo que se demore haciendo el recorrido, a las 24 horas se muere. Ok, así llegue a donde llegue, o sea, Llegue alcance a a donde llegar a donde llegue, llegue. Ah, exactamente, exactamente. Y hay unos, o sea, a las 24 horas máximo se muere y a las 12 horas en promedio se muere. ok, Entonces habrá unos que si duran más, entonces puede que lleguen más lejos y otros que si duran menos no alcancen a llegar hasta el útero, por ejemplo. listo. Entonces, lo que sucede acá es que esto nos da una idea de cuánto tiempo somos fértiles nosotras, ¿cierto?
en teoría nosotras solas seríamos fértiles solo máximo 24 horas, porque esa es la disponibilidad del óvulo. Pero resulta que nosotras no somos solas, entonces nosotras tenemos una pareja con quien es posible tener ese encuentro para tener la fecundación. Y eso hace que nuestro momento fértil no sea un día, sino una ventana. Se abre una ventana fértil que significa que son varios días los que vamos a ser fértiles. Entonces, por un lado, ya vimos que la temperatura sube en el momento en que yo ovulo. ¿Por qué sube? Y esto lo esbozábamos un poquito cuando les hacía la invitación el primer día, ¿cierto? A tomarnos la temperatura. ¿Por qué sube? Porque acuérdense que cuando yo estoy en el proceso de maduración de los óvulos, de los folículos que ya se van a convertir pues en óvulos maduros, estoy produciendo estrógeno. Cuando el estrógeno está en su máximo nivel, se desprende ese óvulo y se empieza a producir progesterona. Y ese inicio de producción de progesterona le habla a la tiroides. Y la tiroides regula la temperatura corporal. Entonces la tiroides recibe ese mensaje de la progesterona de que inició la producción de progesterona y le manda al cuerpo la señal de una temperatura mayor. Entonces, por eso tenemos un salto de temperatura de más o menos 0.3 grados centígrados, 0.4 grados centígrados. Por eso también, no sé si les ha pasado, si han escuchado casos en los que cuando la tiroides está loca, cuando hay alguna irregularidad en la tiroides, también se afecta el ciclo y es necesario atender la tiroides para regular el ciclo. Entonces, ella pues tiene muchas funciones, pero tiene este papel fundamental de regulación de la temperatura y es lo que permite que nosotros veamos una respuesta en la temperatura que siempre es inequívoca. Es decir, cuando nosotros damos este salto y que se mantiene, porque ¿qué pasa? Mientras haya progesterona, la temperatura va a estar más alta, no en el mismo lugar. Por eso me gusta esta gráfica, porque realmente es la temperatura oscilando alrededor de una temperatura más baja, salta y luego empieza a oscilar alrededor de una temperatura más alta. Pero no es que todos los días me vaya a dar el mismo número, simplemente en los días antes de ovular es posible que yo tenga una temperatura de 36.4, 36.3, 36.5, 36.4, 36.5, ¿sí? Que vaya cambiando en esos días antes de ovular, pero alrededor de como de esa medida más bajita. Y luego cuando ovulo, es posible que mi temperatura empiece a ser 36.8, 36.7, 36.9 y vaya también oscilando, pero ahora en valores más altos. Esto, la temperatura siempre nos va a decir ovulaste o no ovulaste, entonces ella nos ubica en el mapa. Es como una guía ahí que nos dice, listo, este día es tu día fértil si estás sola, ¿cierto? Pues digamos, si la gestación dependiera únicamente de nosotras. Como sabemos que no es así, entonces necesitamos más cosas, o sea, cosas más allá de la temperatura. ¿Por qué? Porque los espermatozoides sí pueden sobrevivir dentro de nuestro canal vaginal 5 días. Ellos tienen la posibilidad de ir escalando, ir nadando ahí adentro, subiendo, haciendo todo ese recorrido y sobrevivir 5 días. ¿Por qué 5 días? Porque los 5 días antes de la ovulación nuestro ambiente cambia, nuestro ambiente se dispone a ser un ambiente propicio para que ellos se mantengan con vida, ¿sí? Antes de eso no es un ambiente en el que ellos pueden quedarse y no es un ambiente que los deja pasar. Entonces, 5 días antes, nosotros nos disponemos para que esos espermatozoides se puedan quedar ahí y ellos tienen la capacidad de quedarse durante esos 5 días. Por eso nuestra ventana fértil siempre, en la ventana fértil siempre contamos 6 días, 5 días antes de la ovulación y el día de la ovulación. En este caso, ¿qué sucede? Cuando se abre esa ventana fértil va a haber más signos que nosotros podemos medir. ¿Por qué? Porque si yo solo me quedo midiendo la temperatura, llegué a la ovulación
me doy cuenta que ovulo, pero si tuve un encuentro sexual hace 2 días con penetración sin condón, pues puedo caer en embarazo, ¿cierto? Entonces la temperatura me avisa que ovule, pero no me avisa que ya viene la ovulación. Por eso necesitamos más signos que podamos medir. Vamos bien hasta ahí, me hago entender. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, ya el primer signo que podemos medir y observar es la temperatura, en conjunto con el moco cervical. ¿Por qué? Porque ese es precisamente el que va a determinar el paso, pues trabajando con el tercero que ya vamos a ver, pero es uno de los principales factores que cambia para determinar si los espermatozoides pasan, sobreviven o no. ¿Por qué? Porque alrededor de la ovulación, antes de la ovulación, el moco se va a poner muy acuoso y muy elástico. Entonces él tiene varias funciones. Uno es que permite que los espermatozoides pasen, es como una piscina para ellos. La vida se abre paso realmente. Todo está de manera tan sincrónica que antes de la ovulación y no en otro momento, se abre paso la vida a través de nuestro moco cervical. ¿Por qué antes de la ovulación? Porque este fenómeno de ese moco más acuoso, que se parece a la clara de huevo, que es muy elástico, que es transparentoso, depende, o es una respuesta más bien, a la producción de estrógeno, a ese pico de estrógeno. Entonces, cuando el estrógeno está alto, el moco cervical va a tener esas características de dejar pasar a los espermatozoides porque es una señal. Por eso este método, pues, necesita que estemos en un ciclo sano, porque si el estrógeno está desbalanceado y está muy alto en algún momento del ciclo en que no debe estar alto, nuestro cuerpo va a producir este tipo de moco y nos va a mandar señales de que ese estrógeno está alto. Listo. Entonces, por eso se combinan la temperatura, que es un signo inequívoco de que ovulo, el moco, que es algo que anuncia, ¿sí? Como un mensajero de que viene la ovulación, y a la vez él va ciclando alrededor de todos los fenómenos que suceden, y lo que hace es que cuando el estrógeno está bajito, como en la primera fase de nuestro ciclo, que es en la fase folicular, se pone más espeso. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez en su ropa interior que es ahí como si fuera pegastic, es como pastoso el moco ahí, como más espeso, y que se queda pegado, o si lo han visto en el papel higiénico cuando se han secado. Pero ese es el moco que no deja pasar a los espermatozoides y que nos está diciendo que todavía no se ha abierto nuestra ventana fértil. Listo. Después de la menstruación, o sea, después del sangrado, hay unos días secos. Y después de esos días secos empieza a aparecer este que les estoy diciendo, que es como pegastic, más pastoso, más denso. Después empieza a ser acuoso, mucho más húmedo, empieza a humectarse y empieza a ganar una propiedad que se llama filancia, que es esa propiedad de estirarse. Y ahí es cuando parece ser una clara de huevo. No sé si alguna ha tenido esta experiencia de tener descargas de este moco cervical. A veces se tienen descargas y es muy evidente. Y luego cuando pasa la ovulación, después de la ovulación, ya vuelve a aparecer un moco más espeso, porque ya no es momento, pues, de que esté la presencia de un óvulo disponible para el encuentro con el espermatozoide. ¿Cómo se puede mirar el moco cervical en el día a día, cierto? Entonces la temperatura, listo, yo me la puedo tomar con termómetro cada vez que me despierto. El moco cervical, ¿cómo se puede mirar? Hay una manera que siempre debate la forma en que nos secamos cuando vamos al baño. Y es que hay mujeres que se secan de atrás hacia adelante, hay otras que se secan de adelante hacia atrás, pero la observación del moco se beneficia un montón
de la segunda manera, cuando nos secamos de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque el moco cervical es una descarga que baja por el canal vaginal. Y cuando nosotros nos secamos de adelante hacia atrás, el último contacto que tenemos es con la entrada del canal vaginal. Entonces vamos a tener esa sensación. Cuando uno llega a ese lugar atrásito tiene como un huesito, entonces uno llega ahí y se desvía hacia abajo y justo ahí es que yo puedo percibir la sensación de si está seco, si está muy seco, que es después de la menstruación, eso lo van a ver, si lo empiezan a hacer, van a ver que después del sangrado uno tiene esa sensación de no tener moco cervical, de estar como seca. Después empieza a aparecer un moco pastosito, espeso, y después lo que empezamos a sentir es resbaladizo, como ahí justo cuando se acaba, cuando está la entrada del canal vaginal y uno llega como a esa división que hay ahí, ese huesito, siente que es resbaladizo. Ahí sentimos que empieza a ser resbaladizo, que empieza a ser mucho más acuoso y podemos estar más atentas porque podemos tener descargas que podamos mirar con más atención si queremos mirar la elasticidad, si queremos pues ir más, como más profundo. Entonces este es el segundo signo que nuestro cuerpo nos manda, que es muy evidente, que yo sé que al principio uno dice, pero ¿y uno cómo sabe que ya pasó de lo pastoso a lo más acuoso, a lo más húmedo? ¿Será que yo me estoy equivocando? Pero cuando lo empezamos a hacer, vamos dándonos cuenta que sí hay cambios muy evidentes que nuestro cuerpo nos está mandando. Aquí hay una foto como para ilustrarlo mejor, que incluso se ve el cambio en el color, en esta primera parte es más blanco, ¿cierto? Porque es más pastoso y más espeso, y luego se va volviendo más elástico y también más transparente, que siempre la referencia va a ser la clara de huevo. Claro, siempre es transparente, o sea, sí debe ser transparente siempre en ese punto. En ese punto sí, porque por la elasticidad y por lo húmedo que está, porque ya es muy acuoso, sí es como una clara de huevo, como la transparencia de una ¿Cuántos clara de días más huevo o menos cruda. dura como en ese estado? Y en ese estado, entonces va a durar lo que dura la ventana fértil, dura Ah, aproximadamente 6 días, o sea, 5 días antes de que ovules y cuando ovulas. 5 días antes vas a ver que va a empezar la transición, o sea, por acá, este moco que dice húmedo, elástico, semifértil, y ya se va volviendo muy acuoso, hasta que el día de la ovulación es transparente del todo. Sí, queda claro ahí. sí, sí, gracias. Ok. O sea, y cuando empieza a ser húmedo es que empieza como esa fertilidad. Exacto, cuando ya lo empiezas a ver así, en estos estados más húmedos y más acuosos y más elásticos. Ok. Y hay un tercer signo que entonces tenemos y es la posición del cérvix. Entonces, ¿cómo así que la posición del cérvix? El cérvix es el cuello uterino y es la última parte de nuestro útero. Nuestro útero está acá y la última parte, la puntica, llega hasta el canal vaginal. Y esa terminación de nuestro útero nosotros la podemos sentir y podemos darnos cuenta cómo va cambiando de posición. Y va cambiando de posición en perfecta lógica con lo que necesita la vida que cambie de posición. ¿Cómo así? Cuando estamos menstruando, cuando estamos en la fase folicular, ¿cierto? Cuando están madurando nuestros folículos, vamos a sentir que al inicio de esos días ese cuello uterino va a estar muy bajito. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la primera falange. Si nosotros nos introducimos los dedos por el canal vaginal, vamos a tocar el cuello uterino y eso va a ser una sensación como la de la punta de la nariz, porque es cartilaginoso, porque es durito y está cerrado. O sea, literalmente está cerrado acá en ese momento. Cuando ya empezamos a acercarnos a la ventana de fertilidad, cuando ya hay más maduración de los folículos, ¿qué está pasando? Hay más niveles de estrógeno, vamos a empezar a ver que es más acuoso el moco
y él se va a ir corriendo hacia arriba. Entonces, vamos a encontrarlo en en las segundas falanges, pues esta es la primera, las segundas. Ahí los vamos a encontrar. Cuando ya lo encuentre acá, es que me estoy acercando a la ventana de fertilidad. ¿Listo? Y el día de la ovulación, ya cuando estoy en mi momento más fértil, lo voy a encontrar en los nudillos, pues en la tercera falange, ¿cierto? Entonces, ese movimiento de que está bajito y está cerrado y está durito, a que empieza a subir y llega finalmente a la parte más alta y se abre, eso también lo vamos a ir sintiendo y tiene correspondencia con que le abre el paso a la vida, o sea, la vida misma se abre paso. Si yo le voy haciendo seguimiento, me voy a dar cuenta que cuando llegue a la mitad, voy a estar oscilando alrededor de los 5 o 6 días antes de ovular, y entonces ahí es que me tengo que empezar a cuidar. Si no quiero estar en embarazo, y ahí es que necesito empezar a tener encuentros sexuales si quiero quedar en embarazo, ¿cierto? Esto es, a veces se siente como que es muy difícil de medir, pero es tan evidente en el cuerpo que yo creo que si desde que empezamos a menstruar nos dicen esto, pues seríamos expertas ya en conocer los signos de nuestro cuerpo y además de estos tres signos particulares, ¿cierto? Porque habrá signos particulares que a cada una nos empiecen a decir en lo emocional, también en lo físico, ¿cierto? Tal vez yo soy muy perceptiva con la forma de mis senos y me doy cuenta en mi sensibilidad mamaria o en mis senos que estoy ovulando. La ovulación se puede sentir también, entonces empiezan a sentir como un dolorcito en un lado y saben que están ovulando. Entonces, creo que es esa invitación a la presencia, a estar más presentes con nuestro cuerpo y a no dejar pasar las señales así como, ah, sí, es que estos días a mí el flujo como que se me queda en el panty, en la ropa interior, pero eso no me dice nada, no, sí nos está diciendo. Y es usar esa información a nuestro favor. Entonces, estos son los tres signos más importantes que siempre miramos y que en combinación, en conjunto, forman un método anticonceptivo de fertilidad consciente, se llama, porque precisamente la conciencia es la presencia para darnos cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Para darnos cuenta de todos estos cambios que está teniendo nuestro cuerpo, porque sería ilógico, pues, o sería como antinatura que con todos esos cambios que hemos visto que atraviesa nuestro cuerpo, con todos esos procesos que hace, con todas esas comunicaciones que hace, nosotros no tuviéramos ningún signo que pudiéramos medir, pues ningún signo evidente afuera. Y nuestro cuerpo una y otra vez nos dice, no, es que sí hay signos, o sea, sí los puedes ver, sí los puedes sentir y sí los puedes identificar. En esta medida hay varias preguntas que uno se haría, ¿cierto? Que son preguntas para responder si estamos en pareja, y si no, pues para responder en el momento en que estamos solas, con miras a las decisiones que puedo tomar cuando llegue una pareja, ¿cierto? Con, con atención en lo que va siendo negociable y no va siendo negociable para mí. Entonces, ¿qué tipo de preguntas pueden ser? Aquí yo les traje una foto, que esta es foto real, no diagrama, sino foto adentro con cámara, del cervix en la posición cuando estamos fértiles. Entonces, miren que sí hay una apertura, hay lo que les decía ahorita, es como una piscinita, hay mucha más humedad, ¿sí? El moco es mucho más húmedo, más acuoso, más elástico, y esto le permite, pues a nivel microscópico, obviamente, a los espermatozoides nadar, escalar. El moco, entre sus funciones, les ayuda, es como unas escaleras eléctricas. No solo les da el ambiente para que ellos sobrevivan y no se mueran, sino que también les da la posibilidad de escalar, ayudados pues obviamente por su energía y su motilidad, como por ese movimiento de la colita,
pero si ellos tuvieran que hacer eso solos, sin ayuda de esas propiedades como escalatorias del moco, se demorarían milenios, pues no llegarían nunca al óvulo. Entonces, aquí lo que me gusta mucho resaltar es que si nosotros tomamos un calendario, ¿cierto? Si nosotros tomamos un mes cualquiera, ese mes tiene 30 o 31 días. Y bueno, metamos a febrero, ¿qué pesar? 28, 29, dependiendo pues si es el año bisiesto, 30 o 31 días. Y nosotros en conjunto con nuestra pareja somos fértiles 6 días, ¿cierto? El día que ovulamos y 5 días antes que se abre nuestra ventana fértil. Entonces aquí las preguntas que surgen son, ¿cómo queremos vivir nuestra sexualidad? Pues primero, ¿queremos tener hijos? No queremos tener hijos, ¿cierto? Segundo, si a partir de eso la respuesta es no, me voy a meter por la anticoncepción, no queremos tener hijos, entonces listo, ¿cómo vamos a vivir nuestra sexualidad y nuestros encuentros según lo que para nosotros no sea negociable? Y ahí necesitamos saber qué no es negociable para nosotros. Entonces, si para mí no es negociable la ovulación, pues entonces, ¿cómo vamos a vivir estos 6 días juntos, cierto? Necesitamos tener sexo los 31 días, 30, 29 o 28. Sí, listo. ¿Cómo vamos a explorar el sexo esos 6 días de esos 31, 30, 29 o 28? O no, de pronto podemos tener sexo los 24 días que nos quedan, o en el peor de los casos, pues de febrero, los 22 días que nos quedan, y podemos esos 6 días experimentar otras maneras de conectarnos. Entonces son preguntas que a veces pueden sonar como, pues, pero no, las parejas no tienen sexo todos los días. Puede, pero puede que sí. Entonces yo considero todos los casos simplemente para que pongamos esas preguntas sobre la mesa y miremos cuáles son las respuestas nuestras y de nuestras parejas si están. Y miremos qué conversaciones no hemos tenido, de pronto hasta con nosotras mismas, y que necesitamos tenerlas con nosotras y con ellos para contarles qué no está siendo negociable, qué deja de ser negociable y qué formas podemos encontrar para seguirnos encontrando, para seguir disfrutando de los encuentros y del placer y para al mismo tiempo seguir con nuestro plan de vida, que puede que en este momento no sea la gestación de un hijo, de un ser humano, sino que sea la gestación de otros proyectos muy diferentes. Yo creo que cuando uno mira esto, o bueno, más bien les pregunto, cuando miran estas cifras de, listo, 24 o 22 días, yo puedo tener sexo sin preocuparme, pues como de manera tranquila, ¿qué les dice eso? ¿O qué sienten con eso? ¿O qué descubren con eso? ¿O ya lo sabían? ¿O ya lo habían visto? Claro, yo creo que pues como la falta de conciencia cuando hacemos las cosas, pues solamente pensar como en el placer en ese momento y ni siquiera pues porque yo soy una persona que me considero como muy sexual, ¿cierto? Entonces en los encuentros que tengo con mi pareja, si es posible, pues pasa, pero pues no necesariamente igual tiene que ser siempre y no me he dado cuenta como de que sean tan poquitos días, ¿cierto? Como que me ponía a pensar en eso y no, es que estoy hablando, pero es porque uno no lleva el control de realmente cómo es. Eso pienso. Era lo que tú decías de que crecimos con la idea de que podemos quedar embarazadas en cualquier momento. Tal cual. Uh-huh. Pero yo te hago una pregunta. Después de la ovulación, o sea, no hay ningún riesgo. O sea, después de ese De que sexto... uno vuelva a ovular. No, pues que algo falle. No, después de que, o sea, el día que tú te tomes la temperatura y esté arriba, entonces, ¿qué es lo recomendable ahí? El siguiente día mirar dónde está la temperatura, porque pues si ese óvulo ya salió, solo tiene 24 horas, ¿sí? Entonces, que tu temperatura te diga que está arriba es porque ese óvulo ya salió.
A partir de ahí, 24 horas y ya estás fuera del rango fértil. Pero claro, dentro del método uno puede acordar con su pareja, pues que van a ser 7 días, por ejemplo, como el día después de ovular, porque no vamos a correr riesgo. Asegura un Sí, óvulo exacto. que viva súper. Lleva muchos más días. Exacto, no, pero más de 24 horas no vive, pero pues uno puede decir, listo, es esa semana, pues es como esos días de 7 días, que de hecho por eso las aplicaciones, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, tienen una ventana extendida. Entonces, realmente cuando nosotros vamos a la fisiología y a la bioquímica de nuestro cuerpo, pues son esos 6 días, contando las 24 horas de la ovulación, ¿sí? Entonces, el día que yo tengo la temperatura alta, acuérdense que al siguiente día la debo tener alta otra vez porque ella se mantiene durante todo ese periodo que hay progesterona, cuento que efectivamente hayan pasado 24 horas, pues después de ese salto. En estos casos, pues cuando ya vemos que definitivamente la ventana fértil no es tan alarmante, lo que decían ustedes dos, sí, hay veces que nosotros sentimos como que estamos ovulando todo el tiempo y no somos conscientes de que pues, es una semana, pues máximo es una semana la que puede pasar que en nuestros encuentros pueda esto ser una oportunidad para explorar otras maneras, ¿cierto? Para explorar otras formas. Y desde aquí hay algo que siempre me parece muy importante compartir y es que la energía de gestación y de creación, como ya hemos visto, no está desligada de lo que nosotros estamos creando fuera de la genitalidad. O sea, la energía sexual no es solo los encuentros genitales, la energía sexual es la energía de vida, es la energía vital. Por eso, a veces, no sé si tienen casos cercanos, pero hay chicas que quedan en embarazo con condón, con anticonceptivos hormonales y con todas las medidas de protección habidas y por haber y quedan en embarazo. Y yo creo que está muy ligado a ese estancamiento de energía, a ese estancamiento de la energía creativa que no se mueve para ningún lado, que no está puesta en ningún lugar y que por algún lado tiene que salir. Y la manera de mayor inversión de energía, pues es creando un ser humano, ¿cierto? Es creando una vida. Entonces, en ese sentido, hay como una patica de este tema que además de la biología y de la ciencia que lo sostiene, es una invitación a que hagamos un ejercicio de mirar hacia dónde queremos poner nuestra energía, pues poner a trabajar nuestra energía creativa y creadora. ¿En qué la queremos poner a trabajar? Si hoy le estamos diciendo no a un proyecto de gestar y formar una vida, ¿a qué le queremos decir sí? ¿A qué proyectos de formación, de creación queremos decirle sí? ¿Qué queremos gestar? ¿Qué queremos dar a luz? ¿Y con qué nos queremos comprometer? ¿Cierto? Porque todo ese ciclo que sucede no solo sucede, o sea, desde lo biológico netamente, podría decirse que sucede para la preservación de la especie, pues, y para crear más seres humanos, pero nosotros sabemos que no somos solo materia, que somos también todo un conjunto de reacciones y de energía moviéndose y creando en otros espacios y en otras esferas. Entonces, ¿dónde quiero poner esa energía? ¿Dónde quiero invertir esa energía? Y acá hay un ejercicio que yo siempre les recomiendo a las mujeres que llegan con mucho miedo a quedar en embarazo o con mucho temor cuando están haciendo esta transición, y se los quiero regalar a ustedes hoy, y es coger un pliego de cartulina en algún momento de su semana, en algún momento de su fin de semana, cuando quieran, un pliego de cartulina o un lienzo o algo grande, un formato grande, no una hoja tamaño carta. Y en ese formato, con pinturas o crayolas o colores o marcadores, lo que les guste, lo que tengan, empezar a dejarse llevar
por lo que vayan queriendo en ustedes traer de lo invisible a lo concreto, es decir, por lo que quieran gestar, por esa idea que tienen ahí rondándoles en cuanto a, no sé, su casa, la decoración, escribir un libro, hacer, yo no sé, un podcast o hacer un proyecto social o participar en una convocatoria, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, algo que quieran hacer en su relación de pareja, algo que quieran hacer en su relación con su familia o con sus amigos. Con esa sensación que traigan en ese momento, es decir, yo me siento frente a la hoja, cojo los pinceles, las pinturas y empiezo a traer a mí la sensación que quiero en ese proyecto que tengo. Entonces, yo quiero irme a vivir a un lugar de naturaleza. Solo con esa intención, dejar que la mano se vaya guiando, ¿sí? Que vaya expresándose en formas, en colores, no muy pensado y no muy calculado, más bien intuido y sentido. Y en otra parte del pliego, entonces, van a estar las intenciones que ustedes tengan alrededor de su relación afectiva. Y en otra parte del pliego van a estar las intenciones que ustedes tengan alrededor de su abundancia, de su parte laboral, de su relación con el dinero, no sé. Lo que quieran traer de ese espacio no visible, no tangible, no material al espacio material, que eso es lo que necesita energía creativa, lo que necesita energía gestadora, lo que necesita energía creadora, porque de esa manera nos contamos que es que necesitamos esa energía invertida en otro lugar. Y es también una forma de decirnos que nos podemos hablar, o sea, que podemos estar de acuerdo con nosotras mismas, que podemos decirnos que este no es el momento de gestar un hijo humano y que nuestro cuerpo no va a estar en nuestra contra. Claro, siempre y cuando nosotros no estemos en contra de él. ¿Cómo no estamos en contra de él? Pues permitiéndole que sus ciclos sigan el ritmo natural, recibiendo las señales que nos está dando y usándolas a nuestro favor. Ese era el ejercicio que les quería proponer. No sé si tengan algún comentario, dudas, preguntas, objeciones, también se reciben. Claro, me gusta mucho esa última parte que dijiste, no estar en contra del cuerpo y, y haciendo revisión de lo que decías ayer también, de cómo nos tiramos de duro y lo que decía Natalia al final, de que como nos vamos tomando cosas y haciendo cosas y no sabemos la repercusión final, y creo que no estar en contra, además de hacer consciente todo este proceso, de revisarnos y conocernos más, es cuidarnos desde todo punto de vista. Si ya decidimos no seguir planificando, sí, pues con temas hormonales, inyección, pastillas, lo que sea, es no tirarnos duro a todo nivel, es materializar esos sueños, esos proyectos, escribirlos, pintarlos, cuidarnos también desde la alimentación, empezar a escuchar todo lo que la tiroides grita y uno a veces lo calla, lo esconde, y así con muchas otras cosas. Me gustó y rescato mucho esa frase que dijiste hace un momentico. Ay, sí, eso que dices tú ahí me hace acordar de algo y es que el cuerpo grita lo que los labios callan y realmente lo que decía Nati el primer día de cómo, claro, las enfermedades son una cadena de reacciones físicas, pero tienen orígenes emocionales que es importante atender y cómo esto nos conecta con una mirada holística de nosotras mismas, pues con una mirada completa, ¿cierto? No solo la partecita del ciclo reproductivo que se está viendo afectada, sino cómo esto repercute en todas nuestras áreas, ¿cierto? Desde la emocional hasta el área material y la posibilidad de manifestar
precisamente porque cuando están estancadas las aguas del cuerpo y hay estancamiento en los flujos naturales del cuerpo, pues hay estancamiento en mi relación con el exterior y con el entorno. Entonces, yo quería mostrarles pues los métodos anticonceptivos no hormonales que hay en el mercado, porque creo que los han escuchado, o si no, seguramente los van a escuchar y habrá preguntas sobre ellos. Entonces quería traerlos acá todos como por igual, y contarles qué pasa con cada uno de ellos. Entonces, está la T de cobre, que la T de cobre nos permite ovular, ¿cierto? Que finalmente, miren que un ciclo sano es un ciclo donde hay ovulación y por tanto hay menstruación, o sea, hay un sangrado al que le podemos llamar menstruación. Entonces, ¿qué pasa? Hay métodos de barrera, como la T de cobre, que no inhiben la ovulación, pero ellos crean un ambiente ahí en el canal vaginal que no permite que los espermatozoides sobrevivan, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ese exceso de cobre no es un ambiente propicio para que la vida fluya. De la misma manera, ese material que introducimos puede alterar la microbiota de nuestro canal vaginal. ¿Qué es la microbiota? Es el conjunto de bacterias que hay viviendo en ese lugar, así como tenemos bacterias en el intestino, tenemos bacterias también en el canal vaginal, y son bacterias encargadas de mantener en armonía ese lugar, ¿cierto? ¿Qué es mantener en armonía? Que no entren virus, que no entren otras bacterias que puedan causar infecciones, que no entren patógenos, que no entren agentes que puedan traer enfermedades. Cuando introducimos la T de cobre, este balance de esas bacterias se puede ir para un lado o para el otro, haciendo que tengamos infecciones vaginales más recurrentes, que tengamos inflamación pélvica, pues que haya una serie de desequilibrios sucediendo en esa área, porque es muy sensible la población bacteriana de nuestro canal vaginal a cualquier agente externo que no sea nutritivo para ellas, ¿cierto? Porque mata unas y alimenta a otras, entonces genera un desbalance poblacional ahí y rompe el equilibrio. Pero, ¿qué pasa? O sea, estas decisiones son de cada una y de cada pareja cuando está presente, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, yo cuido mi ovulación, prefiero la T de cobre, y es posible que en algún momento digan, no, ni siquiera la T de cobre porque me está generando demasiadas infecciones, demasiadas inflamaciones y siento que me la quiero sacar, que he tenido casos así y finalmente pues dejan de usar la T de cobre. Pero pues es una alternativa a los métodos hormonales en ese sentido de cuidar la ovulación. Los termómetros inteligentes que están de moda, pues hubo un boom como en los últimos años de estos termómetros Daisy, pero Daisy no es el único, está Lady Comp, está también Natural Cycles, tiene su propio termómetro también, y hay otros cuantos. Pero entonces, ¿qué hacen estos termómetros? Estos termómetros no es que sepan cómo funciona todo lo que vimos en estos días de nuestro ciclo, pues, y que entonces si sube la temperatura es porque vas a ovular y está censando tu ciclo de manera personalizada, sino que ellos tienen una base de datos de muchos ciclos, ¿cierto? De muchas temperaturas, más bien vamos a decir. Entonces, ellos tienen una base de datos de muchas temperaturas y con eso hacen muchas curvas, muchas gráficas que suben y bajan, ¿cierto? Suben, se quedan un rato arriba, bajan, suben, se quedan un rato arriba, bajan. Con esa información que ellos tienen en la base de datos con la que vienen, hay una configuración y es, la temperatura va a subir, ¿cierto? 5 días antes de que suba o 6 días antes de que suba, empieza a alumbrar rojito para que le empieces a decir a la mujer que se abrió la ventana fértil, ¿sí? Pero es por una configuración que ellos traen.
esto quiero que quede claro. Ellos traen esa configuración de que 5 días antes del pico o 6 días antes del pico te digan va a empezar tu ventana fértil, y entonces manden la señal rojita. Listo. Y que 5 días después de ese pico sigan mandando la señal rojita para extender esa ventana precisamente y para tener más tranquilidad y más confiabilidad con sus usuarias. Entonces, estos métodos nos dan más o menos 10 días de ventana fértil. Luego de eso, ellos tienen configurado, bueno, después de 5 días de que ya esté, de que siga arriba, empieza a mandar verde, porque ya pasó la ovulación, ya pasó y ya se quedó arriba la temperatura, entonces empieza a mandar verde. Así funcionan estos aparatos. ¿Cómo sabe él que son 5 días antes de que tu temperatura suba si no te ha tomado la temperatura de 5 días después, ¿cierto? ¿Cómo está prediciendo el futuro del termómetro? Porque los primeros 3 meses él te manda una señal amarilla que te está diciendo que todavía no tiene suficientes datos tuyos. Por eso ellos se toman 3 meses para poder ser predictivos, para poder decir, ya, ella ovula más o menos hacia el día 15, 16, 17, 18, 21, el día que tú ovules. Ellos lo que tienen en su información es, ya, la temperatura sube hacia este día más o menos. Lo miden el primer mes, lo miden el segundo mes, lo miden el tercer mes y comparan esas tres tomas, y si no hay una desviación muy grande, o sea, si tú realmente estás con una temperatura más alta hacia un mismo día, 17, 18, 16, entonces te dice que ya te conoce. Es decir, te empieza a mandar datos verdes y datos rojos. Verdes cuando no estás fértil y rojos cuando empiezas a estar fértil. No sé si se entendió más o menos esa explicación, o si tienen dudas de eso, háganme las preguntas que quieran. Es como un promedio, sí es, o sea, no es un dato real. Él sí te digamos. mide el dato real, él te mide el dato real, él te mide tu temperatura, ¿cierto? Pero él lo que hace es que él predice que tu temperatura va a subir en el mismo momento que subió el mes pasado. Pero digamos que tú nos contabas que, por ejemplo, con la pandemia se movió el ciclo, o sea, con ciertas variables que hacen que se mueva, pues no es del todo confiable. Exactamente, entonces con ciertas variables como estrés, pandemia, duelos, rupturas afectivas, todo lo que le pueda pasar a un ser humano en la Tierra, él te va a empezar a mandar datos amarillos, porque tu temperatura es probable que se corra con lo que él no espera, o sea, que haga algo que él no espera. ¿Cómo así? Que suba antes de lo que él espera, o que se demore más en subir de lo que él espera. Y entonces él dice, ay, pucha, yo pensé que ibas a ovular el día 18 porque todos los meses anteriores vienes ovulando el día 18 o 19, ¿cierto? Pero te estás demorando, vamos en el día 21 y no has ovulado. Entonces te empieza a mandar datos amarillos, pues lucecitas amarillas, que en el catálogo, cuando uno lo lee, él te dice la luz amarilla significa que, que no tiene información confiable tu Daisy, pues que no sabe qué decirte. Es por eso. Por eso, cuando a mí me hablan de estos termómetros inteligentes, yo siempre prefiero empezar con el seguimiento de los 3 signos, porque con esos 3 signos tú sí vas a saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Tú sí vas a saber que se te está corriendo la ovulación. ¿Por qué? Porque la posición de tu cervix no va a estar arriba, porque tu moco cervical no va a aparecer acuoso, como clara de huevo, como en los momentos de fertilidad, porque tu estrógeno no va a alcanzar a subir a ese punto que necesita subir para que ovules. ¿Sí? Entonces, por eso yo no estoy en contra de los termómetros inteligentes, pero siempre hago un llamado a que igual con ellos nos conozcamos, porque
pues por un lado son productos muy costosos, o sea, son costosos, ¿cierto? Un Daisy vale creo que 1.100.000 o 1.200.000, algo así. Y es algo que yo puedo hacer con el termómetro de la farmacia al lado de mi casa y además con mi moco cervical y con la posición del cervix en mi cuello, en mi canal vaginal. Y que me llama siempre a estar más presentes, como a pasar realmente a estos métodos de fertilidad conscientes que son desde la derecha, que me dibujan una gráfica, que me muestran hacia dónde va mi ciclo y que además, obviamente, en los primeros meses estamos más atentas, estamos más presentes, pero luego de 3, 4 meses, cuando el ciclo está sano y está regular, luego de esos meses, ¿qué sucede? Pues yo ya sí sé que más o menos ovulo entre el día 17 y el 20. Entonces voy a estar más atenta, digamos, entre el día 12, 11, a los signos que me va a empezar a contar mi cuerpo para ver que sí se está abriendo la ventana fértil. ¿Me hago entender? En los primeros meses sí es una exploración de más cuidado, de más presencia, pero luego yo empiezo a darme cuenta que mi ciclo está sano y está regular y que mi ovulación va a oscilar entre unos días y que yo pues voy a estar atenta a los días antes, mirar cómo está mi moco cervical, mi posición cervical, para saber cuándo se está abriendo la ventana. O sea que en realidad uno compra, pues yo no lo conozco, no sé, es la aplicación o que tiene especial el termómetro o Que no se hay. sincroniza con la aplicación. Pues que tú te tomas la temperatura y él te baja el dato a la aplicación y te va graficando en la aplicación. Entonces tú compras el dispositivo y la aplicación. Y pues lo especial del dispositivo es que él te sensa la temperatura y como tiene esa información de que cuando prediga que va a subir tu temperatura, te mande rojo, entonces tú estás pendiente de la señal del termómetro, si es roja o si es verde. Eso es. Pero es algo que podemos hacer nosotras también. Y que ya vimos que la temperatura solita no es suficiente, entonces que necesitamos cosas que corroboren esa ventana fértil que se abre antes de que la temperatura suba. ¿Está claro? ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Entonces, en cuanto a esta parte de los métodos alternativos, ¿yo qué recomiendo? Hay una aplicación que se llama Kindara, hay muchas, o sea, vamos a encontrar como miles. Hay una que se llama Kindara, yo la recomiendo, es porque ella es con K, porque ella te grafica, de hecho es esta gráfica que tenemos acá, ella te grafica las temperaturas que tú le vas ingresando y también tiene la posibilidad de poner qué tipo de moco cervical tienes. Entonces, si tú pones ninguno, te va a sombrear grisecito ese sector. Si tú pones pegajoso, te va a sombrear de ese color ese sector. Si tú pones más cremoso, te sombrea de ese color. Como una clara de huevo, te lo sombrea. Entonces, ahí vas a mirar la sincronización entre ese sombreado de clara de huevo y el salto de temperatura. Y también tiene la posibilidad de uno poner, pues la idea es explorarla, pero tiene la posibilidad de uno poner cuándo hubo encuentro sexual, cuándo hubo masturbación, en qué momento hay eventos importantes dentro del ciclo que tienen que ver con nuestra energía sexual y con nuestros encuentros, pues, genitales, ¿cierto? Entonces, Claro, dale. perdón, es el icono, el logo como una flor blanca. El icono es como una flor blanca. Sí, Y sí. el fondo azul Como de oscurito. 4 petalitos así separaditos. 4 Sí, pétalos. Ujú. ajá. Ah, Es esa. gracias. Es esa. Entonces, esa también, listo, Kindara, se las pongo ahí en el chat.
esa también tiene posibilidad pues como de compra, pero no es necesario, uno la puede usar sin costo hasta ahora. En este caso, uno podría escoger hacer la gráfica en Excel, pues hacerla a mano, obviamente. Uno puede escoger lo que quiera hacer. Cuando hablamos de métodos alternativos que incluyen e involucran a la pareja, hay una recomendación con el moco cervical y es que la gráfica del moco cervical le vaya haciendo seguimiento también él. ¿Cómo así? ¿Yo cómo voy a hacerle seguimiento a mi moco cervical? Cada que vaya al baño, todos los días, que vamos varias veces al baño, cuando me seco, que me seco de adelante hacia atrás, voy identificando, explorando cómo es la sensación. Entonces yo lo que anoto es la sensación, ¿cierto? Seco, pegajoso, denso, cremoso, acuoso, resbaladizo. Y esas características se las cuento a él. Y cada noche, idealmente, pues, cuando estamos en pareja, él es el que anota. Obviamente yo puedo llevar un seguimiento, pues yo en la aplicación le puedo poner cómo me estoy sintiendo. Pero cuando estamos en pareja, ¿por qué es bonito que él anote o que él vaya poniendo en la gráfica de los días? Porque así los dos tenemos conocimiento de en qué momento estamos del ciclo, ¿cierto? No soy solo yo la que estoy como súper estresada porque yo cómo le voy a decir a él que hoy no se puede y me va a decir que estoy inventando, que es un dolor de cabeza, sino que los dos vamos a tener una comunicación transparente y abierta de en qué momento estamos los dos, porque acuérdense que la ventana fértil se construye entre los dos, entre la supervivencia del espermatozoide y el medio que nosotros le propiciamos a ese espermatozoide. Entonces, es una manera de que realmente estos métodos no hormonales de anticoncepción alternativa sean una conversación conjunta. Y asimismo las decisiones sean conjuntas. Entonces ya los dos sabemos que estamos en ese momento, ¿cierto? Ya los dos sabemos que el moco está resbaladizo, que la sensación todo el día fue acuosa, que la sensación los últimos 5 días ha sido súper resbaladiza como clara de huevo. Ya él también va a saber que si va a propiciar un encuentro, va a tener eso en cuenta, va a tener eso en cuenta y va a mirar qué otro tipo de encuentro puede propiciar. O yo, si quiero propiciar un encuentro, pues ya sé qué tipo de encuentro voy a propiciar para que nos estemos disfrutando, estemos celebrando la relación y celebrando el placer, cuidándonos y estando alineados y siendo coherentes con las decisiones de pareja que estamos tomando, ¿cierto? Que van a ser tener o no hijos en este caso. ¿Qué sienten con eso? A veces eso... Dale, dale. ¿En algún momento los métodos hormonales pueden llegar a afectar ese moco o no tiene nada que ver? Claro, sí. Sí lo afecta, ¿por qué? Porque cuando yo estoy con anticonceptivos hormonales, acuérdate que el moco aparece de esa forma acuosa y clara de huevo por el pico de estrógeno, porque hacia este momento tenemos el pico de estrógeno, ¿cierto? Tenemos la mayor cantidad de estrógeno producida. Cuando se inhibe la ovulación, acuérdate que como no hay maduración de los folículos, no estamos produciendo ese estrógeno. Estamos recibiendo un estrógeno externo. Entonces va a variar el moco según la información que nos esté dando ese estrógeno externo. Entonces puede ser que el moco aparezca en cualquier momento del ciclo o que no aparezca nunca. Hay mujeres a las que el moco se les desaparece como mientras están tomando anticonceptivos, no tienen ese moco clara de huevo, esa descarga no la tienen. Sí, sí va a afectar. Y a veces el uso de la T de cobre puede enmascarar esos cambios en el moco, porque como está cambiando el ambiente
justo del canal vaginal, que es por donde desciende, puede cambiar también lo que podemos observar del moco cervical. Entonces sí lo afecta. Chicas, ¿qué van sintiendo con esto? ¿Qué piensan? ¿Qué sensación les deja esto? Ahí con la pregunta que me hizo Nati, creo que me vas a hacer otra pregunta como acerca de los métodos anticonceptivos para hombres. Y quería contarles sobre uno en especial que se llama Basal Gel con V, pero está en desarrollo. Realmente no hay financiaciones grandes hacia métodos que obviamente van en contra de una industria tan grande como es la industria de los métodos anticonceptivos hormonales, porque pues desde ahí se genera muchísimo dinero. Si uno hace la cuenta de la cantidad de mujeres en el mundo que usan métodos anticonceptivos hormonales, pues se da cuenta que detrás de eso hay una industria enorme. Entonces, los métodos anticonceptivos no hormonales o que son dirigidos a los hombres no tienen tanta financiación. Pero este es una investigación de una empresa que es como un spin-up, como un emprendimiento en investigación, y lo que hicieron fue que desarrollaron un gel que se introduce en el conducto del hombre, en el conducto por el que pasan los espermatozoides, y ese gel funciona como funciona este moco nuestro, como funciona este de acá. Es como una red. Entonces los atrapa, no deja que sigan. Los atrapa y ellos se quedan ahí, pues, y finalmente mueren. Se quedan ahí absorbidos por ese gel. Luego, cuando el hombre quiere quedar pues quiere ya ser fértil de nuevo, quiere recuperar su fertilidad, se retira el gel con una solución que se inyecta que disuelve el gel y los espermatozoides pueden volver a pasar tranquilamente. Entonces, esto, ¿por qué se los cuento? Porque ayer Manu lo decía, es como que pareciera que no hay ninguna alternativa. Esta no es una alternativa que tengamos disponible en este momento como en nuestras manos, pero es la manera de decirnos que estamos tan encasilladas en que esa es la única opción, que no vemos que de verdad hay posibilidades más sencillas, menos invasivas y con menor impacto en la salud de nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque que a mí me dijeran como, no, es que solo dejaste de ovular y eso significa solamente que no vas a tener hijos. Listo, pues yo no quiero tener hijos, entonces no ovulo. Pero ya cuando me empiezan a decir, no, es que aparte de eso, eso significa que tu fijación de calcio en los huesos no es óptima, eso significa que tu metabolismo se altera, eso significa que tu salud completa se altera, es otro cuento, ¿cierto? Entonces, creo que es también ese llamado constante a que nos cuestionemos, como listo, esto es lo que supuestamente es la única opción, pero qué tanto no estamos viendo, o sea, qué porción, qué tan grande es esa porción del panorama que me están ocultando, que no estoy viendo, que no estoy explorando y que podría tener un impacto muy positivo en mi vida si yo empiezo a explorarlo, que también es lo que ustedes están haciendo, metiéndose pues como a esta semana de aprendizaje sobre el curso, ¿cierto? Bueno, voy a ampliar el panorama, vamos a ver qué me cuentan ahí, qué tanto me estoy perdiendo en esta información de toda la vida de esta es la única opción, esta es la única opción y no hay otra. O no hay otra, y esto es importante, no hay otra al menos tan segura, porque no me puedo ir sin decir esto, estos métodos de fertilidad consciente alcanzan a ser tan seguros como los métodos hormonales. Los métodos hormonales tienen un grado de confiabilidad hasta el 99.3%, 99.4%,
Y los métodos de fertilidad consciente han mostrado alcanzar esos porcentajes, esos mismos porcentajes, 99.3%, incluso Daisy alcanza ese porcentaje cuando son bien usados. ¿Y qué significa ser bien usados? Pues cuando tomamos la decisión de estar más presentes, de llevar registro de la temperatura, de llevar registro de nuestro moco vaginal, cervical, perdón, de llevar registro de la posición de nuestro cervix y de tomar decisiones alrededor de eso. ¿Cómo van? ¿Cómo se van sintiendo? Claro, bien, pues como recibiendo y luego hay que empezar a aplicarlo. Pues desde ya que nos estamos tomando la temperatura, ser más conscientes. Exacto, ser más conscientes. Y lo que les decía ahorita, los primeros meses uno está como a ciegas porque uno no sabe en qué momento la temperatura va a subir, pues uno está como caminando en un lugar desconocido y con tapaojos. Pero luego, a medida que van pasando los ciclos, ya uno va viendo que su ciclo tiene un comportamiento que puede ser predecible, que se puede enloquecer un poco en medio de una pandemia mundial, claro, pero que puedo confiar en lo que el ciclo me va mostrando cada mes y cómo se va moviendo cada mes. Además, como acuérdense que nuestro ciclo se cuenta desde el día 1 de sangrado, eso también nos da más tranquilidad porque a veces nosotros pensamos que tenemos un retraso y es realmente que la ovulación fue 1 o 2 días después. Si ya sabemos que la ovulación se demoró 2 días después, no vamos a esperar la menstruación en el mismo 28 de cada mes, o en el mismo 29, o en el mismo 30. Es que a mí me llega siempre el 31, ¿sí? Y cuando el mes tiene 30 días. Me hago entender, a veces no tenemos en cuenta que nuestro ciclo es un ciclo que sí, se puede ubicar en el mes, pero que va a tener unos desfases, primero por los cambios de días en los meses y segundo, porque nuestra ovulación puede pasar 2 días después o 2 días antes o un día después o un día antes, se puede ir moviendo. Entonces, en esa medida, pues el sangrado va a ser también unos días después. Entonces, con eso no solo estamos entrando a un método no hormonal y a un método anticonceptivo alternativo, sino que también estamos en contacto con el conocimiento de la casa. Es como si uno viviera toda la vida en una casa y nunca entrara a la habitación principal, más o menos. Y creo que en medio de todo el acelere y lo que sucede en nuestras vidas, el último lugar al que llegamos, a veces, en este caso no, porque ya llegamos, es nuestra propia casa. Como, bueno, yo estoy habitando este cuerpo, ¿cómo funciona mi cuerpo, cierto? ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que atender? ¿Y qué me está llamando? Y así como, ve, no, es que a mí no me cae tan bien, no sé, el yogur como a ti, pues tal vez mi ciclo se esté sincronizando de una forma diferente que el tuyo. Y aquí cierro con lo del método del ritmo. El método del ritmo, ¿por qué no funciona? Porque el método del ritmo coge un ciclo de 28 días, ¿cierto? Acuérdense que ayer yo les dije que el cuerpo lúteo, el que produce progesterona, dura máximo 16 días. Entonces ellos cogen un ciclo de 28 días y dicen, bueno, el cuerpo lúteo dura máximo 16 días y en promedio dura 14 días, entonces, porque es de 12 a 16 días que dura ese cuerpo lúteo, pues como es el común denominador. Entonces ellos cogen 14, entonces si el cuerpo lúteo dura 14 días y yo sangro en el día 28, es porque yo ovulé en el día 14, porque el cuerpo lúteo, el que produce progesterona, que se forma justo después de la ovulación, empezó su vida hace 14 días. Entonces dicen
que todas las mujeres tenemos un ciclo de 28 días y ovulamos en el día 14. Esos son los famosos días 14 y 28. No sé si han escuchado hablar de eso, pero usualmente el ciclo que nos pintan es un ciclo que dura 28 días y que el día de ovulación es el día 14. Entonces, ¿qué hacen? A partir de ese día 14 hacen todas las cuentas. Entonces, listo, tú te tienes que empezar a cuidar desde el día 8 para esa ventana fértil. Entonces, te cuidas del día 8, 9, 10, perdón, desde el día 9, ¿cierto? 5 días antes y el día de la ovulación. Entonces, te cuidas el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y todo el 14. Entonces, cuando te cuidas esos días y resulta que mi ciclo dura 34 días, es imposible que ovule el día 14, porque entre 14 y 34 hay 20 días. Mi cuerpo lúteo no puede durar más de 16 días. Entonces yo mínimo tengo que ovular el día 18, ¿cierto? Pero yo me cuidé el día 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ovulé el día 18 y tuve sexo 15, 16, 17, ya en embarazo. La forma más fácil de quedar en embarazo es usar el método del ritmo, porque no va alineado con mi ciclo. ¿Sí? Es una fórmula matemática general que no personaliza cada caso. ¿Cómo personalizamos cada caso? Pues con los signos y las señales de cada cuerpo, con la temperatura de cada cuerpo, con el moco cervical de cada cuerpo y con la posición del cervix de cada cuerpo, que nos va a decir si tú estás ovulando el día 20, si tú tienes ciclo de Libro, estás ovulando el día 14 o estás ovulando el día 18. Entonces, por eso es que cuando uno habla de no planificar con hormonas, todo el mundo pone el grito en el cielo y dice como, no, así fue que quedó en embarazo mi prima, así porque usó el método del ritmo. ¿No? Claro, ahí me surge pues como una duda, pues porque yo digo, bueno, yo quiero dejar de planificar, ¿cierto? Pero me siento en peligro, pues así use preservativo o no sé cómo más, porque después de 10 años yo sé que mi ciclo no está sano en este momento, entonces como que debo esperar. Pues No yo hay, siempre lo que recomiendo en esos casos, cuando hay tanto tiempo de planificación hormonal y se quiere hacer transición, es usar siempre preservativo, porque es verdad, al principio tu ciclo apenas lo estás conociendo, pues apenas le estás dando la bienvenida de nuevo. Hoy me escribieron, Nati, Kate, perdón, me escribieron para lo del magnesio y del zinc, pero es que quería también recomendarles algo más que es de botánica, que son unos extractos de ciertas plantas que me parecen geniales, entonces quería responderles con todo. Las tengo súper presentes, no es que se me olvidó. Y ayudarse con eso, o sea, con el magnesio, con el zinc, con estos extractos que les voy a poner ahí. No sé si han escuchado, hay uno que es de frambueso y es súper bueno para el ciclo, para recuperar la regulación hormonal y poder volver a ciclar de manera, pues, sincrónica y regular. Entonces yo lo que recomiendo ahí es preservativo, claro que sí. Si uno está, o sea, la situación ideal es la de Natalia, que en este momento está en ese lapso, como en esa transición y no estás con alguien, ¿cierto? Porque claro, es ese momento en el que uno dice, listo, voy a aprovechar para conocer mi ciclo, para saber cómo funciona y para estar atenta a ir mirando qué tan predecible se vuelve, pues para el momento en que llegue una pareja. Pero en tu caso, Kate, sí, condón, porque él realmente se está adaptando otra vez. Y a partir de tu primer sangrado, tú ya tuviste tu primer sangrado, después de dejar las pastillas. la pregunta es para Natalia o para mí. No, para ti. Para mí, sí, yo planificaba era con inyección y pues desde que la he dejado nunca me he dejado pues antes me pasaba más cuando planificaba con inyección los sustos que ahora, pues ahora estoy como con el sangrado muy regular,
en los días. Lo que sí veo es que me dura, pues en este momento estoy y ya llevo, pues voy para 8 días. Ujú. Mañana son 8 días. Sí, eso hay que regularlo. Ok, entonces, en ese caso que estás sangrando, ¿cuántos sangrados llevas? Mm, como 3. Ok, de- bueno, ¿y en agosto. sabes de cuántos días está tu ciclo? Ayer estaba haciendo la cuenta y me daba como 32 días. Sí, es normal que sean ciclos largos después de venir de métodos hormonales. Antes se te reguló súper rápido. Pero entonces en ese caso, de que ya estás sangrando de una manera regular, sí, ese es un signo no inequívoco, pero es sangrar de manera regular es un signo de que hay ovulación. Entonces, lo que puedes hacer es fijarte, estar más atenta a tu moco cervical este ciclo, a tu posición del cervix, porque seguro te va a cambiar, y a tu temperatura. Y ahí empezar a mirar hacia qué día estás ovulando. Pero sobre todo al moco cervical y a la posición de tu cervix para que mires cuando empieza la ventana fértil. Listo, gracias. Claro, y según lo que tú has conocido, ¿cuánto en regularse? O sea, que uno empiece como con un ciclo normal. Nuestros ciclos son usualmente de 3 meses, porque la maduración de los folículos viene de una nutrición de 100 días más o menos, 90, 100 días. ¿Sí? Entonces, esa etapa de crecimiento y maduración para llegar al óvulo que vemos cada ciclo tiene unos antecedentes. ¿Sí? Es como que esa es la recta final de una carrera que ellos vienen corriendo hace 100 días. Por eso nuestros ciclos empiezan a volver a coger una información regular en un lapso de 3 meses. En lapsos de 3 meses, entonces puede ser en los primeros 3 meses, pero puede ser en los primeros 6 meses. Por eso depende también de qué tanto yo le esté ayudando y de qué tanto haya planificado. Y de cómo era mi ciclo antes de planificar. ¿Cómo era tu ciclo antes de planificar, Nati? No era regular, no era... Ok, Sí. ok. Y llevas 2 meses, ¿cierto? ¿O me los estoy Eh, inventando? sí, las dejé tomar para agosto. O sea, agosto ya no me la tomé. Ok, entonces como 3. Y no has Ya- sangrado. Después de que me las dejé de tomar, tuve uno más. O sea, sangré normal, pues normal. Y ya después no me ha vuelto a llegar. Ok, vale. Sí. Entonces, sí, te voy a poner ahí lo del extracto de frambuesa y que de hecho es súper fácil acá en Medellín, lo está haciendo una chica en Santa Elena que tiene pues una producción orgánica súper bonita, entonces con ella es súper fácil, ella se les manda a la casa, que se ayuda un montón para darle tono al útero y a la vez para regular las hormonas y pues para que el ciclo vuelva a ser regular. Pero sí, 3 meses, 6 meses a veces. Ujú. Claro, y después, Solo, dale. eh, saliendo un poco del tema hormonal, pues hay métodos también que ofrecen que es como definitivos, o sea, que si tú decides no tener hijos, pues ya es Ah, eso, claro, ligadura de trompas. Bueno, la es ligadura de trompas, la- indicaciones o pues la ligadura de trompas lo que hace es que corta la comunicación entre los ovarios y el útero, o sea, corta el conducto y el óvulo no puede llegar al útero, ligan acá, ¿cierto? Cauterizan esta vía. Entonces, el óvulo sigue saliendo, sigue madurando, por eso sigue habiendo producción de estrógeno, por eso sigue habiendo producción de progesterona, porque igual el óvulo rompe ese saquito y el saquito se convierte en el centro de producción de progesterona.
pero entonces no hay paso. Entonces el espermatozoide no se puede encontrar con el óvulo y el óvulo no puede llegar al útero. Eso es lo que pasa físicamente. Cuando la decisión ya está tomada, pues yo siempre me hago dos preguntas. Una es, bueno, la vida es un cambio constante. Yo hoy puedo decidir no y no tengo ni idea qué vaya a pasar luego. Así se sienta una decisión muy radical. Hay personas que lo deciden, yo he tenido consultantes que lo deciden y lo han hecho, pero siempre me gusta pues poner en perspectiva esa decisión con base en la naturaleza de la vida, que lo único que se mantiene es el cambio, ¿cierto? Lo único constante es el cambio. Entonces, así como yo hoy puedo estar súper segura de que definitivamente tengo todos los argumentos para no tener hijos, algo puede cambiar. Por un lado. Por el otro, cuando ya la decisión está tomada y hay ligadura de trompas, yo lo que recomiendo es hacer eh, eso tiene un nombre específico, pero es una reconexión energética a través de acupuntura, ¿cierto? Porque queda una cicatriz físicamente y también energéticamente en el flujo de la energía por nuestro cuerpo. Entonces, a través de acupuntura se puede volver a hacer una reconexión energética para que no haya, pues, como impactos más profundos en los sistemas que tenemos ahí. Porque desde la medicina tradicional china, pues la sangre transporta la energía. Entonces, cuando hay estancamiento de sangre, hay estancamiento de chi. Cuando hay cortes energéticos también. Entonces, eso es lo que recomiendo. Pues en algo así, en cualquier cirugía. Ojalá pudiéramos tener esa posibilidad de atender con acupuntura las cicatrices físicas para que haya un flujo de energía de nuevo. Pero sí, ese es uno. A veces hay embarazos incluso con ligadura de trompas, hay casos que uno de verdad no se cree, pero por eso vuelvo a eso, a qué tanto estamos poniendo nuestra energía en funcionamiento creativo y creador, o qué tan estancada está, que tiene que salir por algún lado en un embarazo, incluso después de una ligadura de trompas o de una vasectomía, que es pues del otro lado, la operación en los hombros. ¿Alguna otra pregunta en estos métodos, en esto de la sincronía? O comentarios o sensación con la que quedan, o no, eso se ve demasiado complicado para hacerlo, yo quedaría en embarazo de una, no sé, ¿qué sensación tienen? Yo creo que a diferencia de ayer, que estaba como en conflicto, da como un poco de tranquilidad, de verdad, saber que hay algo más sano, que simplemente es también poner como nuestra energía y nuestra atención en eso para conocernos y hacer lo que funcione. O sea, como no dejarlo algo externo, sino que de verdad dependa de nosotras. Tal cual, y hacer lo que funcione, eso es. Porque es exactamente cuando uno empieza a aprender cualquier cosa en la vida, ¿cierto? Necesita entrenamiento, necesita práctica, y con la práctica y con el entrenamiento se va dando cuenta uno que se va volviendo más fácil, que se va volviendo más ágil, y que, como en este caso es algo cíclico, también se va volviendo predictivo. Pues yo voy sintiendo, sí, ya se debe empezar a poner el moco acuoso, y voy y veo y sí, se empezó a poner acuoso. Pues se va volviendo algo que, claro, como lo vamos viviendo de manera cíclica y repetitiva, entonces puede ser predecible. ¿Qué más sienten, chicas? ¿Con qué sensación se quedan hoy? Kate, Adri, creo que Manu ya tuvo que salir del todo, sí. Kate, ¿con qué sensación te quedas? No, como tranquila, tranquila, pues porque es como ya tener el conocimiento y ya quedan las manos pues como de nosotras de hacer la tarea bien, porque es como decía Natalia, pues está en nosotros,
O sea, muchas veces es como, pues, y toda la vida y lo que llevaba yo, pues, como decías ayer, es la más fácil, pero sin tener en cuenta lo que uno se está haciendo. Ujú. Y me parece también muy lindo lo que dijiste ahora, pues ahora que estoy como emprendiendo en un proyecto nuevo, es pues como muy chévere uno canalizarlo de esa forma, pues no voy a gestar vida, pues ni un bebé, pero uno gesta muchos hijos acá. Claro, vas a gestar vida no humana, pero vida de ese proyecto. Ujú, claro. Gra- Adri, Claro, no, hoy es una sensación de claridad, de que voy por buen camino y que no apareciste y que este encuentro no apareció por casualidad, que es un proceso largo y ahora con lo que decías de la sincronía, pues en mi caso yo ya llevo un año largo, casi 2 años sin planificar, sin la inyección, y mi periodo siempre ha sido regular. Lo que cambiaba era el sangrado, el tipo de sangrado, el flujo, y sí he cambiado impresionante después de dejar el método. O sea, ahí se ve como lo que decía del primer día, el color de la sangre, la cantidad de días, todo eso cambia mucho. Y en mi caso, cuando estaba utilizando la inyección, a mí no me daban cólicos, o sea, yo sabía que me llegaba porque ya estaba el sangrado ahí. Yo prácticamente no la sentía. Y lo que hace que dejé de planificar el primer día es un cólico impresionante, pero impresionante. Y tú lo explicabas, o sea, es parar un poquito y prestarle atención al cuerpo y prestarle atención a eso, gritando y que trata como de manifestar. Y esta vez lo hice sin querer queriendo y, y la verdad mejoró muchísimo. El cambio sí es bastante brusco, entonces todo ya va encontrando un norte y es mucho más claro. o sea, te disminuyó el cólico. Total, o sea, fue casi, o sea, un dolorcito ahí, fue pues una molestia pequeña en la espalda y ya, a Wow. diferencia del cólico espantoso que tenía. Y no tuve que dejar de hacer muchas cosas, sino que al contrario, lo que yo hacía era ocuparme mucho más, como bueno, hagamos más cosas para que se me olvide que tengo cólico y ya, y pasamos el día así. No, era al contrario, o sea, lo que tenía que hacer era al contrario. No inventarte tantas cosas para hacer, antes parar un poquito y ya. Sí, era, o sea, le hacía por decirles algo, o sea, normalmente mi día son 10 cosas y yo hacía 30 y no, o sea, hice las mismas 10 normales, solo que con más calma, respirando un poquito más y ya, fue Qué genial. lindo, qué lindo, sí. Como, claro, esos ritmos nos llaman a que en esos días no podemos hacer 30, que es necesario hacer 10 o menos, o 10 más lentas. Y en Exactamente. cuanto a eso de los cólicos y los dolores, súper recomendada la cúrcuma. Si no la tienen en su vida, súper recomendada. Uno se la puede tomar todos los días del ciclo, o sea, desde el día 1 hasta el día 29, 30, lo que dure. Y los días del sangrado, reforzar con más dosis o cómo se puede usar la cúrcuma. La cúrcuma se puede usar en todo, uno se la puede echar al arroz, uno se le puede echar a la quinoa si come quinoa, al puré de papas, a lo que quiera echársela. No cambia mucho el sabor realmente. Y también la puede hacer en infusión. Entonces, en los días de sangrado, aumentar un poquito la dosis, porque la cúrcuma lo que hace es que tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces funciona súper bien con los cólicos, con los dolorcitos, con la inflamación. Y nos ayuda también a que el cuerpo esté desinflamado y entonces no estén esos soldaditos por todos lados interrumpiendo los mensajes de las hormonas. Entonces nos ayudan también como a que el ciclo esté más sano y regular. Y regular. Chicas, me quedo con una sensación de mucha gratitud. A veces hay ciertos temas que yo
quiero explicar y me pregunto como, ¿será demasiada información o muy enredado? Pero creo que vale el esfuerzo, pues vale tener esa información así, parezca un poquito enredada, así no todas seamos tan cercanas a la química, a la bioquímica, a la forma en cómo funciona el cuerpo. Creo que todas tenemos la capacidad de comprender cómo es que funciona y cuáles son las dinámicas, y cada vez me doy más cuenta que sí se puede, así tengamos como los conocimientos previos que tengamos, es tan parte de nosotros que a través de la misma intuición lo vamos comprendiendo en la medida en que cada uno lo comprende, ¿cierto? Entonces me voy muy agradecida por este espacio, por este sí que dieron ustedes, y por este tema sobre todo, que a veces parece como tan oculto, que debería ser, yo digo que de dominio público, todo el mundo debería saber que existe este método para mirar cómo estamos, para quedar o no en embarazo, pero bueno, de a poquitos vamos haciéndolo público también. Un abrazo a todas, que descansen. Caro, gracias, igualmente. Con Hacer mucho gusto. Feliz noche. Muchas gracias, Caro. Feliz noche. Nos vemos el viernes. Descansen. Acuérdense que mañana no hay, listo. Ah, bueno. Okay. Ah, listo. Ok. Nos vemos. Bueno, gracias. Bueno, Chao. chao.